Como les comenté en el video anterior, se evaluó la actividad física, la expresión de los genes y relacionarlos con el estrés oxidativo y inflamatorio en leucocitos. Para esto utilizamos hombres del servicio militar y la cantidad de sujetos que participaron fueron de 42. Posteriormente se utilizó la prueba cardiorrespiratoria Krusnavet, donde el participante utilizó ropa deportiva y tenis. El lugar fue una superficie de concreto libre de obstáculos y plana. Se utilizaron 2 líneas paralelas de 20 metros de separación entre ellas. La prueba consistió en que el sujeto se puso de pie en la línea del inicio y se colocó frente a la segunda línea. Corrió hacia la línea al escuchar la señal sonora y se regresó al volver a escuchar esta señal. Las condiciones de la carrera se basó en que cada vez que el participante se desplazó hacia una línea, tuvo que pisar la línea antes de la señal sonora. Cada incremento de velocidad se determinó ante esta señal y nosotros determinamos con esto el volumen máximo de oxígeno. Después pasamos a la toma de muestra de sangre, donde se tomaron las muestras 30 minutos antes de haber realizado esta prueba de alta intensidad y 30 minutos después de la prueba. Se utilizaron tubos de EDTA, los tubos morados, con anticoagulante, y se centrifugaron las muestras a 3000 revoluciones durante 10 minutos para posteriormente aislar la capa leucocitaria y almacenar a menos 20 grados Celsius. La extracción y cuantificación del ARN se basó en utilizar la capa leucocitaria. Utilizamos el protocolo de TrueRanger, donde adecuamos los volúmenes a 500 microlitros de TrueRanger de 250 microlitros de capa leucocitaria y de 20 microlitros de ácido acético glacial al 5 normal. Después el ARN que se precipitó a temperatura ambiente fue resuspendido a 30 microlitros de agua DPC, agua especial para esta extracción de ARN. Para determinar la pureza de este ARN utilizamos una relación de absorbancia de 260 sobre 280 nanómetros. Después, para esto utilizamos un espectrofotómetro Nanodrop 2000 y posteriormente se pasó a cuantificar este ARN. Después de haber obtenido nuestro ARN, pasamos a la síntesis de ADN complementario y la amplificación del gen, donde utilizamos el método de transición reversa disponiendo del juego IMPRO de reactivos 2. Después se realizó la amplificación de las secuencias por PCR, diseñando los cebadores en la secuencia reportada en GenBank. Utilizamos los genes interleucina 6 y factor de necrosis tumoral y se utilizó un reactivo GOTAP GenMaxtermix. El termociclador fue utilizado para amplificar nuestras secuencias. Después de esto pasamos al análisis electroforético y densitométrico, donde utilizamos geles de agarosa al 1.8% en buffer tie y bromuro de tidio a 1 miligramo sobre mililitro. Fueron analizados 10 microlitros de la reacción amplificada por PCR y se cargaron en porcillos en cada una del gel. El gel se corrió mediante una reacción amplificada y 1.5 microlitros de buffer tie a 100 volts por 40 minutos. Después la lectura fue realizada en un fotodocumentador EDAS 290 Kodak y se calculó la densidad relativa. Después para el análisis estadístico se utilizaron estadísticos descriptivos para puntualizar las variables cuantitativas como la expresión de los genes en unidades relativas y el volumen máximo de oxígeno. Para comparar la expresión de los genes antes y después de la prueba de Kurznavet, se utilizó la prueba Kurzweil para compararla con la capacidad cardiorrespiratoria según sus categorías y la prueba Wilchicon para comparar la expresión de los genes antes y después de esta prueba de resistencia. Por último, se utilizó un programa estadístico SSP Statistic 23 con un nivel de confianza del 95%.
Para pasar al apartado de resultados y discusiones, primero mostramos la estandarización de las citoquinas evaluadas en este estudio, donde se estandarizó la amplificación de ambos genes. En la primera imagen mostramos la amplificación del gen interleucina 6, donde su amplificación fue a 179 pares de bases. Y en la segunda imagen mostramos la amplificación del gen de factor de necrosis tumoral alfa, donde su amplificación fue a 516 pares de bases. En el carril 2 podemos mostrar en ambas imágenes el marcador de peso molecular, que fue a 100 pares de bases. Ok, pasando a la prueba de resistencia, la prueba de Kuznavet, los resultados mostraron que la categoría con mayor rendimiento fue la regular. Con mayor participantes fue la regular, después consiguientemente la excelente con el 32.35%, después la buena con el 14.75% y por último la superior con el 8.82%. Después pasamos a la expresión de los genes de interleucina 6 antes y después de haber realizado esta prueba. Como podemos ver en la imagen, la expresión de los genes fue en unidades relativas y se ve como hay en ambos genes una actividad decreciente en la expresión de ambos. Consiguientemente, ahora pasamos al análisis entre la actividad cardiorrespiratoria y la expresión de ambos genes, donde podemos ver en ambas gráficas que se muestra distorsionado o con una gran variación de la expresión según su capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, los estadísticos nos mostraron que no existían diferencias significativas que relacionaran la actividad cardiorrespiratoria con la expresión de estos dos genes. Bueno, para evaluar nuestra investigación, en el 2007 ARA encontró una asociación entre la actividad cardiorrespiratoria y la condición física. Esto nos indica que entre mayor sea la condición física, mejor actividad cardiorrespiratoria habrá, pero no se refiere a que vaya a cambiar la expresión de las citoquinas proinflamatorias. Mayorga en el 2013 encontró que no encontró una asociación entre el estado de la actividad cardiorrespiratoria y fuerza de presión manual. Esto confirma nuestros resultados al no encontrar una asociación, y Winsdorf en el 2018 encontró que el interleucina 6 y factor de necrosis alfa en sesiones cortas de ejercicio no influyen en las condiciones de las citoquinas circulantes en adultos independientes a su nivel de condición física cardiorrespiratoria, lo cual también confirma nuestro resultado. Por último, vamos a ver la comparación de ambos genes antes y después de la expresión del ejercicio extenuante. En la primera imagen podemos ver la expresión de interleucina 6, donde sí se mostró una diferencia significativa antes y después de haber hecho el ejercicio extenuante. De igual manera, con factor de necrosis tumoral alfa, donde las dos mostraron una tendencia a expresarse menos después de los 30 minutos del ejercicio extenuante. Se presentó una tendencia decreciente en ambos genes, como ya se los había mencionado. Después de haber realizado este ejercicio, se encontraron resultados significativos, por lo cual la expresión de interleucina 6 mostró que el p-valor era de 0.03 y en TNF-alfa que el p-valor era de 0.002 de expresión ante este suceso, mostrando una tendencia de reducción en la expresión de ambos genes. Por último, Fisher demostró que el entrenamiento físico puede reducir la producción basal de interleucina 6, como en nuestro estudio. Sumblingworth en el 2014 encontró que el entrenamiento de resistencia de forma coordinada afecta miles de sitios de metilación del ADN, y Albaca en el 2016 evidenció una tendencia lineal decreciente de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral al aumentar la cantidad de ejercicio realizada. Esto nos dice que los militares siempre están en constante ejercicio físico, por lo cual ya tienen regulado su actividad física, lo cual causa que se disminuyan estas citoquinas.
Como conclusión podemos encontrar que no existen diferencias